Bueno, sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar un poco sobre las trampas de aceite utilizadas en los sistemas de refrigeración y climatización, ¿no? Aquí tenemos que estas trampas, otro nombre llamadas son sifones, son accesorios que son ensamblados en las respectivas tuberías, especialmente en las verticales, con el fin de servir como escaleras en el retorno del lubricante que están circulando por el resto del sistema hacia el compresor. Vamos a ver cómo hace el proceso. Recuerden que las tuberías están dimensionadas para que tengan los refrigerantes ciertas velocidades que son requeridas para el arrastre de aquellas goticas o restos de lubricante que están en el sistema, ¿no? Entonces, estas goticas, cuando van subiendo, en este caso, se van acumulando en esta trampa de aceite, tal como estamos observando, ¿no? Porque ya al subir te pierde un poquito de velocidad. Entonces, al irse acumulando, van creando una especie de un pocito acá, y ese pozo hace que haya o exista una reducción del área transversal del tubo, lo que hace que se incremente en este pedacito o en este trayecto la velocidad que trae el refrigerante nuevamente. Entonces, al yo tener un aumento de la velocidad del refrigerante, simplemente otra vez esas gotas vuelven a esparcirse o a seguir su camino hacia el compresor, tal cual como estamos observando, ¿no? Entonces ahí comienza nuevamente la laguna, el pozo, a disminuir su altura, y mientras los restos del refrigerante siguen su paso hacia el compresor. Entonces este es el principio de la famosa trampa de aceite. Si vamos a hacer montajes en cuartos fríos, entonces tenemos varias formas de hacerlo, ¿no? Aquí tenemos un evaporador que está por debajo del nivel de un compresor, y lo que se sugiere es que por cada diferencia de altura, máximo 5 metros, algunos fabricantes dicen que 4 metros, pues es bueno leer siempre los catálogos de los fabricantes, se debe colocar estas trampas. Pero veamos que en el evaporador, y aquí tenemos una cuya misión es hacer que el aceite vaya haciendo su primer depósito aquí, y con aumento de velocidad vaya y suba a la siguiente escalera, como yo le llamo, por el efecto que tiene, y después por las reducciones o el aumento de velocidad, disculpen, que sucede cuando se va llenando aquí, vaya y pase a la siguiente que está en la parte superior. Vean las posiciones que son diferentes. Miren que esta está en posición inversa y esta está con una posición totalmente al revés. Esta posición nos va a asegurar muchas cosas. Uno, lo primordial es que el aceite que pase por acá no se va a regresar bajo ninguna índole, asegurando que nuevamente siga su trayecto hacia el compresor. Otra cuestión que observamos aquí son las famosas caídas en los montajes de las líneas horizontales. Esta caída está del 2%. ¿Qué significa esa caída? Que por cada 100 centímetros de longitud vamos a hacerla inclinar 2 centímetros en el sentido en que fluye el refrigerante. Si el refrigerante fluye en el sentido este, que es de izquierda a derecha, la inclinación va a ser en este sentido hacia abajo. Entonces vamos a ver todos estos sistemas a medida que vamos viendo las filminas que estamos acá. Aquí tenemos un sistema de cuarto frío donde tenemos el evaporador por encima del nivel de la unidad condensadora, ¿no? Vamos a esperar que se hagan todas las conexiones de las tuberías. Entonces la caída, vemos que el sentido del refrigerante es este, por tanto la caída va, o la inclinación del 2%, va hacia abajo en esta dirección, facilitando el desplazamiento del lubricante que está en el sistema, ¿no? Vean que aquí nuevamente hacemos un sifón en U y subimos. Aquí tenemos un sifón tipo anillo que también nos sirve para el mismo proceso. Seguimos nuevamente, nos encontramos un tipo en U invertido, veanlo acá, y seguimos la caída del 2% de la tubería, inclinando siempre a favor del
movimiento del lubricante, como tal cual como estamos observando acá. Aquí deberíamos tener una diferencia entre 5 metros para poder ubicar a esta trampa que está acá en este proceso. En el caso que tengamos sistemas grandes, en los cuales tengamos varios evaporadores funcionando, ya sea con una sola unidad de compresor o con varios compresores en tándem en paralelo, se recomienda un montaje doble. Aquí lo vemos. El montaje doble consiste en una tubería gruesa, aquí la vemos, con su respectivo sifón cada tantos 4 o 5 metros, tal como lo vemos aquí. Aquí hay unión. Respetamos siempre las caídas en la inclinación de la tubería. Y aquí tenemos uno pequeño, veanlo aquí. ¿Cuál es la función? El arrastre de aceite va a ser por general por el tubo grande y se va a acumular en esta sección aquí, ¿cierto? Entonces aquí se va a formar un depósito de aceite por lo general grande. Entonces cuando tenemos cargas de pequeñas acá, todo ese refrigerante en estado de vapor se va a ir por esta derivación que está aquí y se va por acá. Cuando nosotros utilizamos el otro evaporador, entonces ya tenemos una carga suficientemente grande. Entonces simplemente al tener mayor flujo refrigerante, entonces el refrigerante se va por ambas tuberías y este va a ser, se va a ir por aquí arrastrando todo el aceite que tengamos acumulado en este sifón con directo hacia el compresor. Solamente en caso que tengamos sistemas trabajando en tándem paralelo con variedad de capacidad térmica o variabilidad de carga, se recomienda entonces este tipo de montaje. También lo podemos encontrar estos sistemas en el caso de los de la alta presión que tenemos entre el compresor y el condensador. Aquí tenemos un clásico ejemplo donde tenemos una altura entre aproximadamente 10 metros entre el condensador y el compresor que está en la parte inferior. Entonces aquí volvemos a utilizar un sifón que sea tipo S o tipo anillo como está acá, pero con una condición que entre el último sifón que conecta con el condensador, vean cómo está, se coloca la válvula unidireccional que nos va a hacer de doble ayuda, ya que al cual va a impedir que el refrigerante en estado líquido se retorne por acá. El aceite también va a impedir que el aceite retorne y no va a sufrir de altas presiones cuando él vaya a arrancar. Entonces esto es un buen montaje en caso de que lo quieran hacer. En el caso que tengamos sistemas de climatización, vemos aquí este ejemplo. En caso de una unidad tipo cassette, observemos que nosotros siempre tenemos que asegurar que el lubricante retorne al sistema. Vean que en una caída, vean que la dirección donde que viene en caso tubo de succión, que tal como está aquí, no vamos a tener ningún inconveniente porque el lubricante cae por gravedad, respetando siempre las caídas del 2%. Repito, una caída del 2% estamos indicando que por cada 100 centímetros tenemos que inclinar 2 centímetros. Otra forma es que por cada 50 centímetros 1 centímetro, o por cada 25 centímetros medio centímetro. Eso es lo que indica esto. Entonces nuestro problema va a estar en la subida para garantizar que el lubricante suba. Entonces, para que el lubricante suba, aquí tenemos nuevamente, está la tubería de líquido de alta presión. Nuevamente colocamos el tubo en un invertido para que todo aceite que esté aquí se acumule y pueda ser impulsado hacia el segundo sifón tipo anillo. Aquí se deposita por segunda vez o segundo escalón de la escalera, y cuando ya tenga suficiente aquí vuelve y el mismo refrigerante lo empuja nuevamente al siguiente y aquí cae sin poder retroceder y sigue su camino hacia el evaporador y de allí hacia la succión. Entonces vemos que en esta posición donde la unidad interna está superior a la unidad externa, la tubería de líquido de alta presión es la que lleva los sifones.
En el caso contrario, si la unidad externa está muy elevada con respecto a la unidad interna que está en la parte inferior, entonces vemos que el líquido a alta presión no va a tener ningún inconveniente en bajar arrastrando aceite, porque vemos que aprovecha la gravedad, el efecto de gravedad. El problema lo tenemos cuando vamos en la succión del gas refrigerante que va a arrastrar el aceite. Entonces, en esta tubería es ahora donde vamos a colocar nosotros nuestros respectivos sifones, respetando siempre la longitud vertical, siempre respetando las caídas. Vean que el refrigerante va en esta dirección, por tanto la caída va en esa misma dirección. Aquí tenemos nuestro primer sifón invertido en U, tenemos otro sifón para que haga el segundo escalón, sigue al último sifón para que suba y no retorne y siga su camino hacia el compresor, tal cual como estamos observando. En el caso de unidades tipo split, bueno, la cuestión aquí es muy semejante a la anterior o casi igual. La única diferencia está en el tipo de equipo, ¿no? Entonces ya sabemos que en caso que tengamos una unidad interna, una distancia de más de 5 metros vertical entre ella y la unidad externa, tenemos que usar los sifones, pero en este caso en la tubería de líquido baja presión o de mezcla. Esta parte aquí es un poquito crítica porque ya sabemos que tenemos aquí una baja presión, entonces vamos a hacerlos respetando los diámetros de las tuberías requeridos y respetando las alturas de los sifones requeridas por el fabricante. Entonces, igual manera, aquí tenemos nuestro primer sifón en U, sigue en su dirección a un sifón tipo anillo y de ahí nuevamente sube hacia otro invertido en esta posición para evitar el retorno de aceite, y si seguimos hacia el evaporador. Del evaporador, el gas refrigerante baja presión no va a tener ningún problema en arrastrar el lubricante, pues la gravedad me ayuda hacia su viaje hacia el compresor nuevamente, tal cual como vemos acá. En el caso que la unidad condensadora esté en una posición superior en relación con la unidad interna, entonces el problema cambia. Entonces vemos que aquí que el líquido refrigerante a presión no va a tener ningún inconveniente en llevar el lubricante, y nuestro problema radica en hacer que el gas a baja presión arrastre el lubricante. Entonces ahora se van a concentrar todos los sifones en la tubería de succión, tal cual como estamos observando acá, siempre respetando el mismo montaje para asegurar que nos llegue o retorne ese lubricante al compresor nuevamente. Bueno, ahora vamos a ver cómo son las referencias de estos sifones, pero también los podemos fabricar, son muy sencillos de hacer, entonces realmente no hay ningún inconveniente en su empleo o utilización. Muy bien, aquí vamos a mostrarles varios tipos de sifones. Aquí tenemos un sifón tipo U, salida o entrada lateral. Por lo general estos sifones los podemos encontrar ya hechos para su conexión, pero también lo podemos hacer, no hay inconveniente. Prefiero hacerlos porque los hago a la medida. Veamos aquí, tenemos este sifón. Tenemos en los siguientes sifones, tenemos otro. Vean, este es el otro que vamos a tener para hacer, dependiendo del fabricante, generalmente de 4 a 5 metros. Bien, colocamos este sifón para que siga el aceite su viaje hacia su destino, ¿no? Este también lo podemos reemplazar por este. Este de tipo, le llaman tipo anillo. Como ven, hay ventajas y desventajas. De las ventajas que tiene este, que conservamos la línea, ¿cierto? Si viene el tubo, pues va a salir la misma línea. Al contrario de este, que si entra por aquí, ya vamos a tener que la salida por acá y tenemos un desfase horizontal. Entonces puede haber inconvenientes, pero todo depende de lo que nosotros vamos a hacer en el montaje o lo que vamos a requerir. Entonces todos son válidos para acá, pero mi recomendación es que lo podemos hacer. Vean, estos fueron hechos acá y son bastante útiles a la hora de hacer la famosa trampa de aceites.